Hola Leo, Buenas. Hola Juan, ¿cómo andas? muy bien. Justo llegó el médico que viene a ver mi nieto, que está con fiebre, Ah, justo cuando qué estaba por tema, entrar. ¿Eh? qué temita, sí. Y lo que pasa es que en el colegio suspendieron las clases porque detectaron un caso de corona Mm, y este empezó con fiebre, pero parece que es la garganta nomás. sí, están todos congestionados, con moco, dolor de garganta, pero ahora todo puede ser, ¿viste? Y, Todo es pero, coronavirus hasta que se diga lo contrario. y no te podés jugar tampoco, Sí, no, más vale. así que bueno. Bueno, gente, ¿cómo están? Mudos como siempre. Mudo. Todo bien, profe. Buenos días, profe. Ahí me Buenos voy. días, profe. Buenos días, profe. Bien, bien, bien. Buenos Hoy días, profe. vamos a seguir con el tema de los sistemas digitales. Nosotros ya vimos cómo digitalizar una señal con PCM, una señal analógica, convertirla en digital. Vimos lo que era el muestreo, la cuantificación, la codificación. Vimos la modulación digital, cómo transferir una señal digital a una portadora analógica para poder transmitir por líneas que aceptan señales analógicas, no digitales, como la mayoría. Y hoy lo que vamos a ver son los distintos códigos de línea, es decir, cómo transferir esos ceros y unos a un sistema o un código de línea que me permita, entre otras cosas, eliminar las componentes continuas que tienen las señales digitales puras de ceros y unos sobre un nivel positivo o negativo, cómo lograr mantener sincronismo entre transmisor y receptor, que es absolutamente fundamental para poder reconocer la señal que llega. Es decir, si no tenemos un sistema de sincronismo que me permita ecualizar los sistemas transmisores y receptores, es muy difícil poder establecer qué es lo que estamos recibiendo. Minimizar el uso del ancho de banda y que esos códigos de línea o códigos de transmisión tengan la posibilidad de recuperar algún error que se pueda ir dando en la transmisión. O sea que los tres valores que buscamos son eliminar componente continuo, mantener sincronismo y la posibilidad de recuperar errores. Hoy vamos a ver cómo hacemos en esos tres variables que buscamos tener en algún código de línea o de transmisión. Voy a ver si me deja compartir pantalla. Acá tenemos. Esto que vamos a ver hoy ya está subido a la autogestión, así que lo pueden sacar de ahí. Acá está. Códigos de línea en banda base. Códigos de línea en banda base, es decir, vamos a trabajar sobre la banda base, sobre los 0 y 1 que salen de la máquina o del transmisor o del equipo que estamos conectando para transmitir y cómo los modificamos. Cualquier cosa me paran, me preguntan, lo charlamos de nuevo porque si bien parece simple, tiene también sus cositas que tenemos que ir analizando. Distintas posibilidades de información. La información analógica como la digital pueden ser transmitidas mediante señales analógicas o digitales. La elección de un tipo particular de transmisión dependerá de los requisitos exigidos por el medio físico de transmisión, es decir, el canal, qué tipo de canal tenga, y de las características vinculadas con la velocidad y su eficiencia espectral, que está referida a la eficiencia espectral, a la capacidad del canal y el ancho de banda que vamos a utilizar. Entonces tenemos una serie de ejemplos acá.
una señal analógica muestreada, el resultado de ese muestreo. Acá tenemos una señal pura de ceros y unos, ¿sí?, que modula una portadora. La puede modular en amplitud, en frecuencia, en fase, los tres sistemas que habíamos visto. Eso nos permite montar una señal digital sobre una señal analógica. Entonces, tenemos una fuente analógica o una fuente digital, el procesador de señales, el transmisor si es analógico o si es digital, el circuito de portadora, que es lo que, digamos, modificamos en función de las señales, ya sean analógicas o digitales. En señales analógicas también se podía modular en amplitud o en fase, en frecuencia, y transmitir o por un canal analógico o por un canal digital. Generalmente vamos a transmitir a través de un canal analógico porque son los que están dispuestos para poder alcanzar mayores distancias con menor pérdida de señal. Las señales o los canales digitales suelen ser de distancias muy cortas para poder transmitir eso. Centraremos nuestro análisis en fuentes discretas. Esto es lo que habíamos dicho, por ejemplo, si tenemos una serie de canales, esto puede ser canales de PCM, cada uno de 64 kilobits, un selector que va a ir tomando cada uno de los canales, la fuente, el transmisor, la señal. Esto es el canal, donde acá tenemos la suma aditiva del ruido, y acá tenemos la señal que sale con la información que traemos de la fuente más el ruido, el receptor y el destino final. Creo que acá no hay ninguna dificultad, está todo bien. Datos digitales, señales digitales. La forma más sencilla de codificar datos digitales es asignar un nivel de tensión 1 y un 0 para el valor 0, es decir, tenemos una transmisión binaria, que es lo que tenemos acá, 1 y 0, 1, 0, 1, etc. Y la señal resultante digital, que es esta. Entonces, la información digital, el canal, el receptor y la información digital de salida. Es decir, lo único que estoy haciendo es transmitiendo esto tal cual está. Pero si queremos mejorar las prestaciones de la señal respecto del canal, hay que utilizar códigos distintos al binario. Binario unipolar NRZ, ¿qué es esto? Esto significa binario no retorno a cero. Modificando la señal digital en el dominio del tiempo y consecuente su densidad espectral de potencia, proporcionando de ese modo mayor capacidad de sincronización, detección de ruido, de errores, inmunidad al ruido y mejorando la eficiencia espectral. ¿Qué es la eficiencia espectral? Es en el espectro de frecuencia, la cantidad de frecuencias o el ancho de banda que nosotros necesitamos para poder transmitir toda esa señal. ¿Está bien? Es decir, que lo que buscamos es modificar este código de unos y ceros puros, con una tensión 0 y una tensión 1 para los distintos valores de cada bit, para que podamos mejorar lo que dijimos, sincronización, detección de errores, inmunidad al ruido, etc. Entonces, la señal Profe, digital... Sí. ¿puede repetir de vuelta lo de eficiencia espectral? Porque el profe Miralles lo dijo en clase y creo que dijo que era capacidad de canal sobre ancho de banda, pero después cuando lo busqué decía que era velocidad de información sobre ancho de banda. Es lo mismo. La ¿Es lo capacidad mismo? de canal o la capacidad de canal sobre el ancho de banda es lo que nos va a dar la eficiencia espectral. Puede ser R o puede ser, ¿cómo dijiste vos? Capacidad de canal. Claro, es lo mismo. Bien. Es lo mismo. Acá tenemos, por ejemplo, para este caso, una fuente digital, un transmisor digital, un circuito de portadora y un canal digital.
los distintos tipos de códigos de línea, estos que están acá, ¿sí? Los distintos códigos que tenemos, acá tenemos Manchester sobre todo, y un código no retorno a cero propio, y acá tenemos, esto es amplitudes y esto es frecuencias, lo que es la densidad espectral, o sea, el ancho de banda que vamos a usar en forma digital, desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá, depende el código de línea que utilicemos, va a ser el ancho de banda espectral que utilicemos. Y si bien estas señales se diluyen hacia el infinito, o sea, se mantienen estas oscilaciones tendiendo a infinito, el ancho de banda espectral lo definimos simplemente como el primer cruce por cero, o el primer toque al cero. En este caso está dado acá, y en este caso está dado acá. Es decir, hasta acá tomamos como ancho de banda. El resto de las señales que se generan y todo lo demás no las dejamos pasar, porque generalmente, y esto sale del análisis de Fourier, el primer cruce por cero ya contiene más del 90% de la energía de la señal, y con ese valor es suficiente para reconstituirla en el receptor. Es decir, el 90% de toda la energía de la señal está en el primer cruce por cero. El 10% que resta se dispara, se va hacia el infinito, y son valores que no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, la eficiencia espectral la definimos ahí. ¿Estamos? Profe, una consulta. Entonces, ¿son mejores las que llegan antes a cero? O sea, ¿son más efectivas las que llegan antes a cero? ¿Las que llegan qué? O sea, ahí en el gráfico de ancho de banda, como usted dijo que una vez que llega, o sea, que toca el valor cero, ya transmitieron todo lo que tenían que transmitir. Entonces, o sea, transmiten mejor las señales que llegan primero a cero. Todas llegan a Entonces, cero. Todas no, bueno, cruzan. claro, pero algunas llegan antes que otras. Según el gráfico Bueno, ese. O capaz lo estoy entendiendo no, mal. sí, tenés razón. Algunas llegan antes a cero y otras después. ¿Qué nos conviene más? Las que llegan antes a cero porque ocupan menor ancho de banda. Bien, gracias. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? A veces, con esas señales que llegan antes a cero y que ocupan un menor ancho de banda, hay algunas cuestiones que nosotros planteamos, como la inmunidad frente al ruido, la posibilidad de reconstituir errores, que no están bien cubiertas. Y para cubrir eso necesitamos un mayor ancho de banda. Por eso hay señales que se estiran más allá de las que vimos primero. Ah, claro. Bien, gracias. Pero en realidad todas tocan el cero. En un punto u otro, todas tocan el cero. Profe, yo Sí. tengo una duda sobre el gráfico ese. Dime, Em, ¿Qué este determina gráfico, sí, el de potencia. ¿Qué determina que un código tenga componente en la frecuencia cero? acá está. Mira, acá tenés no retorno a cero, la liñita azul. ¿La ves? Sí, sí. Esta arranca ¿de dónde? De cero. Arranca en cero con valor 1, sí. Entonces, esto es la componente continua que trae asociada este código de línea. Tiene un ancho espectral chico, relativamente, pero tiene mucha componente continua, que no es deseable. En muchos transmisores la componente continua no es deseable. Ya vamos a ver de dónde sale. Este Bueno, verde, sí, esa era mi pregunta. este verde no tiene componente continua, ¿sí? Arranca de cero. O sea que este estaría bueno y no es tan grande el ancho de banda. Y este, el rosita, tampoco tiene componente continua, pero tiene un ancho de banda más grande. Entonces, con esos valores son los que tenemos que jugar nosotros. Pero las características del código de línea que determinan si tienen componente o no en cero, no las vimos todavía, ¿no? Ahora vemos todo. Ahora vamos repasando cómo, por qué, de dónde sale esa componente continua. Que la forma, la mejor forma de verla es con esto, ¿eh? Con el espectro en frecuencia. En el espectro en frecuencia nos damos cuenta inmediatamente
si tiene o no tiene componente continua, cuánto vale, qué hace, ¿sí? ¿Cuál es el ancho de banda? ¿Qué cantidad de frecuencia o hasta qué frecuencia necesito transmitir? Porque en realidad, si nosotros analizamos esta señal cuadrada y hacemos el análisis por Fourier, esto es la suma, lo que dice la serie Fourier, la sumatoria de una frecuencia fundamental, ya estamos hablando de una frecuencia analógica, y sus armónicas. Vamos sumando armónicas hacia abajo. Una fundamental y sus armónicas. La suma de la fundamental y sus armónicas, si hacemos la sumatoria entre i igual a 1 y i igual a infinito, nos va a dar una señal cuadradita de este tipo. Pero como nosotros dijimos que no usamos todas las frecuencias hasta infinito, sino hasta el primer cruce por cero, esta señal, en realidad, cuando sale del transmisor, no sale perfectamente cuadradita así. Sale con algunos ruiditos acá, sale movida acá, pero sí reconozco perfectamente bien unos y ceros. Al transmisor no le hace falta que sean perfectamente cuadraditas. Con que tengan un valor superior y un valor inferior, yo reconozco los valores superiores como 1 y los valores inferiores como 0. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es, según Fourier, una sumatoria de frecuencias, analógica, por supuesto, una señal seno, y todas las armónicas de esa señal fundamental. Eso nos da esta señal cuadrada. ¿No hay pregunta? Acá lo tenemos. Acá tenemos análisis del espectro de la señal codificada y su ancho de banda para alta frecuencia. Tenemos esta señal, tenemos un 1, un 0, un 1. ¿Sí? Digamos, esto se va codificando, los unos para abajo, los ceros para arriba. Esto sería el espectro de esa señal y su ancho de banda. Es decir, esto es el cuadrito que nosotros queremos transmitir y en realidad lo que estamos usando es desde acá hasta acá. 1 sobre tau, siendo tau, ¿qué es tau? La velocidad de señalización. La duración del pulso. La duración del pulso. Exacto, del bit. En este caso le vamos a llamar bit. La inversa de la duración del bit me da el primer corte por cero. ¿Sí? O sea que lo que voy a usar es esto, de acá hasta acá. Perdón, profe, en este ¿es caso... ¿del signo o del bit? ¿Cómo? ¿Es del signo o del bit? ¿Qué? Tau, la duración del signo o del bit. No, es la duración. El tau es desde acá hasta acá. Eso es el tau. Y desde acá hasta acá, es decir, el 1 y el 0 es el periodo, pero el tau es la duración del bit. Claro, porque había algunos códigos que en un solo símbolo transmitían 2 bits, una cosa así, por eso preguntaba. Sí, también hay, ya lo vamos a ver también. Pero ahí en ese caso el tau se haría del bit o del símbolo. En este caso es del bit. Profe, ¿no es siempre la velocidad de señalización del símbolo? Si justo transmite 1 bit por símbolo va a ser igual, pero si transmitiera 2 bits por símbolo, o si transmitiera menos. La velocidad se duplica. Si yo transmito 2 bits por símbolo, ¿sí? Estoy duplicando la capacidad de canal. Pero tau no se altera, o sea, tau sigue siendo la duración. Tau no se altera, sigue siendo el mismo. La duración del símbolo o del bit. Sí, señor. Bien. Análisis de la componente continua en el dominio de la frecuencia. Esta componente de frecuencia, de continua, que se mantiene presente, acá tenemos amplitud y acá tenemos tiempo. ¿Sí? Amplitud y tiempo, una frecuencia determinada, y la misma con la suma de la corriente del valor de la tensión continua. Entonces, en el espectro en frecuencia, esto acá ya tengo frecuencias,
tengo la frecuencia esta, que es una barrita que corresponde a esto, y tengo otra barrita en el 0, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es la componente continua. Esa componente continua se refleja como un valor 0 de frecuencias. No hay frecuencia acá, esto es continuo, es un valor fijo, como lo vemos acá. En el dominio del tiempo vamos a ver una línea continua que vale lo mismo para cualquier instante de tiempo, vale lo mismo, en función de la amplitud. La senoidal esta toma valores positivos y negativos, ¿sí? Si sumo esta con esta, me da esta amplitud, ¿sí? Que está, podríamos casi decir, modulada, esta amplitud fija por la señal analógica. Y en el espectro de frecuencia vemos la componente continua como una barrita en 0 y la componente de frecuencia como una barrita en el valor que ocupe esto. Supongamos 400 ciclos, esto va a ser una frecuencia pura de 400 Hz. ¿No hay preguntas? Seguimos. Yo tengo una consulta. Volvemos. Diga. Creo que ya lo habían preguntado antes, pero no me quedó claro, digamos. En el gráfico de la frecuencia se puede ver si tiene frecuencia, digamos, si tiene frecuencia 0, dígase, si tiene frecuencia continua. Sí. Pero con los distintos códigos, digamos, viéndolo como si fuera como con los pulsos, ¿hay alguna forma de ver si va a tener componente continua? Sí. Hay forma de ver si tiene o no tiene. Las dos cosas. Ahora lo vemos. Vale. Bueno, este es el acoplamiento. Puede ser que sea por el... Digamos, este es para decir que una componente continua, digamos, a veces es deseable, a veces no. Si una señal tiene componente continua, para su transmisión se requiere la existencia de una conexión física directa sin acoplamiento inductivo. Si la señal no contiene componente continua, es posible su transmisión mediante transformadores acoplados. De esta manera se proporciona un aislamiento eléctrico excelente y se reducen las interferencias. Es decir, eliminemos la componente continua para hacer un acoplamiento mejor. Esto es un poquito más de electrónica, no le vamos a dar mucha bolilla. Acá tenemos lo que es un acoplamiento vía transformadores. Yo tengo las entradas acá, esta es la tarjeta que tenemos acá, tengo las entradas, tengo un transformador del punto medio a masa, y la salida es inductiva, es decir, yo acá estoy con un segundo arrollamiento del transformador y es lo que mando la línea. Esto es típico, absolutamente típico de un sistema telefónico, ¿sí? Todos los sistemas telefónicos trabajan así, a pesar de que las señales que estoy transfiriendo son analógicas. Veamos. En una línea de transmisión se comporta como un filtro y bloquea o modifica la amplitud o la fase de determinados componentes de frecuencia de la señal. Acá tenemos un UTP, un cable de par trenzado, tenemos 4 pares trenzados, que esto es lo que se utiliza para todas las redes LAN. Armamos redes con esto, ustedes lo ven en la computadora, en todos los acoples de los RJ que entran a la computadora están armados con este tipo de cables. Entonces, si yo tengo esta señal de entrada, en realidad lo que estoy obteniendo es esto. Fíjense, acá más o menos me da, este pulsito me da, acá crece, baja, porque ahí hay otra bajada, y vuelve a aparecer esto. Esto, teóricamente, es lo que está pasando en la línea. ¿Se entiende? Esto es lo que nosotros vemos en la línea. Esto es lo que ponemos en la línea. Los cortes de frecuencia, donde cortan los valores de frecuencia. Por último, dice, la importancia de los efectos relacionados con la distorsión de la señal y las interferencias depende de las propiedades espectrales de la señal transmitida. Propiedades espectrales de la señal transmitida. Es decir, acá estamos hablando, sí, de ancho de banda, de utilización del espectro.
Y también depende de la calidad del canal de transmisión, en este caso el UTP. Hasta qué punto me deja pasar ciertas frecuencias. Esto se usa con transmisiones en Ethernet y con un código de línea en particular que ya vamos a ver cuál es. Hablemos de sincronismo. ¿Por qué decimos que el sincronismo es importante? Sincronismo tiene que estar relacionado, tiene que ser sincrónico, transmisor y receptor. El clock es una serie de pulsos fijos, esta es una señal cuadrada típica, ¿sí? Donde nosotros tomamos estos valores. ¿Estos valores qué son? Acá viene el clock, y que coincide con el inicio del tiempo de bit y el fin del tiempo de bit. ¿Está bien? Todo lo que caiga dentro de esto, acá, esa liñita azul, lo vamos a tomar con un 1. Todo lo que caiga dentro de esto, por debajo, lo vamos a tomar como un 0. Pero, ¿qué es lo importante? El clock, el reloj, lo que nos está marcando, el pulso de sincronismo, para que nosotros podamos decodificar correctamente esta señal de datos. Esta señal de datos de 1 y 0 con este sincronismo. ¿Preguntas ahí? No, profe. Bien. La señal del clock se enviaba junto con la data, ¿no? Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, que el código de línea que nosotros transmitamos tenga sincronismo, o sea, que contenga esto, que contenga estos pulsos. ¿Está bien? Si tenemos un código que nos permite mantener esto, acá todo bien cuando empezamos 1, 0, 1, 0. Pero ¿qué pasa si acá viniera una cadena larga de ceros? ¿De dónde saco el sincronismo? Lo perdí porque no tengo más pulsos acá. Y se pierde porque no hay flancos. Claro. ¿Y si fuera todos unos? También sería el mismo caso. También en el mismo caso. Con el agravante, en los dos casos, si son todos unos, lo que estoy recibiendo es una corriente continua, una componente continua. ¿Sí? El transmisor la va a bloquear. Si son acoplamientos electromagnéticos, lo va a bloquear porque no va a pasar esta señal. Y si fueran todos ceros, si fuera una cadena muy larga de ceros, el receptor puede interpretar de que se cortó el enlace. Dice, oh, no estoy recibiendo nada. Se cortó el enlace y te desconecta. ¿Ven? Ahí tenemos problemas. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, ahora vemos. Este es el concepto básico del sincronismo. ¿Cómo hacemos el sincronismo? El clock en el transmisor, cómo lo transmitimos el sincronismo, cómo lo recibe el receptor y cómo saca la señal. Lo mismo que vimos recién, los pulsitos estos de flanco de subida me generan el sincronismo. Acá hay sincronismo, pero no lo estoy transmitiendo porque en realidad yo estoy transmitiendo esto, 0, 0, 0. O sea que acá no transmito sincronismo y acá tampoco, en toda esta cadena de unos. Veamos, este código Manchester, que vemos acá, este es un código de transmisión que usamos en Ethernet, es un código de línea, el más importante, el más capo de todos, el que contiene todo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? A ver, veamos. El clock, los datos que queremos transmitir, volvemos a transmitir datos donde hay 2 0 y 3 1 acá, y transmitimos el código Manchester. ¿Cuál es la diferencia de Manchester con el resto? Vean cómo produce un 1. Sube, flanco de sube, puede ser este o puede ser este, es lo mismo. El 1 iniciarlo hacia abajo o el 1 iniciarlo hacia arriba. Vamos a considerar este. Sube, acá tengo sincronismo. Hago el 1, bajo, acá voy a mantener el sincronismo, voy a hacer el 0 acá, el 0 lo arranco desde abajo, no desde arriba como el 1, lo arranco de abajo hacia arriba, pero estoy manteniendo sincronismo porque en el medio de los datos,
¿sí? En el medio de los datos yo estoy mandando esta señal del clock. ¿Ven que esta señal del clock aparece acá? ¿La ven? Este flanco está dentro del bit y está igual que el Manchester. Acá pasa lo mismo. Este flanco de subida, ¿sí? Es este flanco del clock. Al medio del tiempo del bit. Y en cada caso, yo donde transmito dos ceros, arranco de abajo, bajo, vuelvo a arrancar de abajo y transmití los dos ceros. Pero a su vez transmití un flanco y un flanco, que coinciden con los flancos del sincronismo. Quiere decir que acá, ¿qué estoy mandando? Estoy mandando sincronismo. Con los unos pasa lo mismo, una cadena de uno, el uno se hace de arriba, entonces yo arranco de ahí, bajo, llego acá, bajo, llego acá, bajo, ¿sí? Mandé los tres unos, y a su vez que mandé los tres flancos de sincronismo. Esta señal, Manchester, a su vez, no tiene componente continua. ¿Por qué no tiene componente continua? Y porque yo estoy generando valores entre un valor 0 positivo y entre un valor 0 negativo. Es decir, que si yo considerara la parte positiva, sí tendría una componente continua que sería, si me permiten la expresión, un promedio de todos los valores de estos pulsos, pero por la parte de abajo negativa tendría exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta con esta se cancelan y no hay componente continua. No hay componente continua. Aparte, en ningún momento hay, por más larga que sea la cadena de unos, nunca va a haber una señal continua. Por más larga que sea la cadena de ceros, nunca va a haber valores de tensión cero sobre la línea. O sea que si tuviera una larga cadena de ceros, el receptor lo único que estaría recibiendo serían valores de sincronismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, pero yo tengo una duda sobre eso. Diga. Ahí estamos asumiendo que la línea gris del medio sería el eje de las X, ¿no? O sea, sería el 0. Exacto. Entonces, el código Manchester no tiene componente en la corriente continua y usted está diciendo que si solamente toman la parte positiva, me da que tiene una componente en el 0. Y lo mismo pasa si tomo solo la parte negativa. Pero ¿qué pasa si yo todo el código línea, en vez de centrarlo en el eje de las X, o sea, el 0, lo centro, por ejemplo, en un valor 2? Entonces la tensión me varía entre 3 y 1. Sí, supongamos que este eje de X que tenemos acá, lo bajo acá. ¿Sí? Claro. Entonces todo esto va a ser positivo. ¿Sí? Claro. Ahí te va a aparecer la componente continua. Aunque varíe. No importa, porque vos tenés, todos los pulsos son positivos. Es decir, yo tengo ahora el eje acá. Sí, o sea, varía entre 2 y 0. ¿Sí podemos escribirlo? No, no me va a dejar. Pero qué difícil que se hace. Horrible. Acá tengo el eje, ahora. Entonces todos los pulsos son positivos, todos están por encima del 0. En dicho caso sí tendría componente continuo. Claro, ahí me aparece. La componente continua desaparece cuando tengo códigos alternados. Cuando se cancelan las áreas positivas y negativas. Exactamente, se van cancelando la positiva con las negativas. Y ahí, profe, en ese caso que acaba de decir Ignacio, sería la distribución espectral sería la misma, más una flecha, o sea, más una línea en frecuencia 0. No, arrancaría con un valor de amplitud del 0 para abajo. Claro. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy considerando una componente continua, mientras que este código puro, al no tener componente continua, arranca del valor 0 de frecuencia hacia la parte derecha del espectro de frecuencia, pero no hay una barrita en el 0. Bien. Bien. Gracias, profe. O sea, profe, sería el mismo gráfico, digamos, el mismo gráfico, pero en lugar de arrancar de X igual a 0, arrancaría de X igual a 2, por ejemplo. A ver, ¿dónde lo tenemos? Acá. Acá tenemos esto con componente continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque arrancamos de un valor de amplitud y nos vamos cayendo en frecuencia. Si no tuviera esta señal que tenemos acá,
y fuera bipolar para arriba y para abajo, esto arrancaría de acá, de 0, y crecería y caería acá. Que es esto que tenemos acá, ese cuadrito. A ver si lo agrandamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. ¿Ven? Código no retorno a 0. Polar. ¿Por qué? Porque va entre un valor 0 y un valor positivo. Y por eso No tiene una componente continua alta. ¿Cómo? Y por eso tiene una gran componente continua, porque nunca se va a Claro, si vos integrás todos estos pulsitos, ¿sí? Integramos todo esto, acá me va a dar una componente continua. Claro. Esa componente continua es muy molesta en muchos casos. El no retorno a 0 unipolar también tiene componente continua. Mientras que lo que sean bipolar, como el no retorno a 0 bipolar, arranca de 0, el Manchester arranca de 0, pero fíjense la diferencia espectral que hay entre un no retorno a 0 bipolar, es este que está acá, ceros y unos, pero por encima y por debajo del valor 0, y lo que es el Manchester, el ancho de banda, o la eficiencia espectral que tiene Manchester. Para casos que tengamos poco ancho de banda, nos conviene usar un NRZ bipolar, ¿no? Claro, porque también vas a tener algunas ventajas y no vas a tener componentes continuos. Y profe, ¿y el NRZ bipolar tiene el clocking, no tiene el clock incorporado? ¿O sí? No. Esa sería Tiene algo de sincronismo, pero no tiene todo el sincronismo. Con respecto a los 1 tiene sincronismo, con respecto a los 0 no. Aparecen algunos valores de sincronismo y otros no. No es un sincronismo completo como en Manchester. Por eso decimos, Manchester es lo mejorcito. Manchester y Miller, que es otro código similar a este. En el estudio en comunicaciones nosotros vemos todos los códigos y hasta Manchester, porque no analizamos el Miller y algunos otros que pueda haber. Entonces, este es el árbol de lo que son los códigos de línea. Unipolar, ¿sí? Con componente continua, polar, que también tiene componente continua, y bipolar, sin componente continua. Los códigos bipolares son el AMI, que esto es inversión alternada de marca, B8Z y HDB3. Estos dos códigos, HDB3, es el más utilizado en sistemas telefónicos digitales, porque no tiene componente continua, me mantiene el sincronismo, me permite recuperar errores, pero en cadenas largas de ceros se estaría perdiendo el sincronismo y ahí hay que meterle violaciones al código, se llaman violaciones, aparecen unos pulsos fantasmas para mantener el sincronismo. Con este pasa lo mismo. Por el otro lado, en lo que es polar, tenemos polar, no retorno a 0, retorno a 0, no retorno a 0, estos dos tipos ya vamos a ver cuáles son. Los bifase, los que tienen polar hacia arriba y hacia abajo, el Manchester diferencial, que serían estos, digamos, todos los tipos de códigos que tenemos. ¿Sí? Veamos de a uno. ¿Preguntas acá? Bueno, en lo que son unipolar, ya dijimos, arrancan del valor 0 y toman un valor positivo.
puede ser para arriba o puede ser para abajo, o sea que arranquen de cero y tomen un valor negativo, sería exactamente lo mismo, pero estamos trabajando sobre un único polo, ¿Mm? El bipolar o el polar, digamos, ya utiliza dos valores, un valor positivo y un valor negativo. Un valor positivo, un valor negativo, sin componente continua. Sin componente continua. Profe, ¿no habría cierta componente continua debido a que los unos, o sea, debido a si la cantidad de unos es par o impar? No, no tiene nada que ver que sea par o impar. Porque si la cantidad de... Digo, porque los unos son más comunes que los ceros, eso quería decir. No. ¿Por qué? Usted ha dicho que en general los unos tenían que ser más comunes que los ceros y cuando haya más unos que ceros, te va a quedar, digamos... Una componente continua. Claro, una pequeña. No, pero yo no dije que los unos sean más probables que los ceros. Son sistemas equiprobables. Los unos y los ceros tienen la misma probabilidad de aparición en un sistema aleatorio totalmente como es una transmisión. Si nosotros habláramos de una señal cuadrada, sí, ceros y unos son exactamente iguales. Un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0. Pero por definición de la teoría de la información, una señal de ese tipo no trae información, porque lo obvio no informa. Yo sé que detrás de un cero... Por supuesto, los unos y ceros por definición teórica son equiprobables, pero no era que a la hora de llevarlo a la práctica, digamos, cuando, qué sé yo tenía un valor, al 1 lo defino como 5 volts y al 0 lo defino como, bueno, 0 volts. Si yo en algún momento por algún problema, no sé, me llegan 1 volt o cosas así, ¿eso se identifica como un 1? Y bueno, depende de la tolerancia que tenga tu receptor. Si vos tenés un valor máximo de 5 volt, ¿sí? El receptor, generalmente, el nivel de decisión que se llama para decir si es un 0 o si es un 1, supongamos en este caso, yo tengo acá 5 volt, como decís vos, ¿sí? ¿Acá? ¿Ves dónde está la manito? Sí, ahí, sí, se ve. Acá tengo 5 volt. Si en el receptor generalmente no van a llegar estos 5 volt. ¿Por qué? Porque la señal se atenúa un poco en el camino. Entonces, ¿cuál es el valor crítico de decisión para decir tengo un 1, tengo un 0? La mitad del cuánto, de lo que dijimos la otra vez, del salto. O sea que acá mi valor de decisión sería 2 volt y medio. Si la señal que yo recibo está por encima de 2 volt y medio, digo es un 1. Si está por debajo de 2 volt y medio, digo es un 0. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos valor de decisión o nivel de decisión. A la mitad de lo que recibo, si está para arriba de la mitad es un 1, si está por debajo es un 0. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sería un filtro paso abajo eso? No es un filtro paso abajo, ese es un nivel de decisión de tensión nada más. No estamos metiendo filtros acá. Es simplemente un nivel de decisión. Por temas prácticos se dice, si va de 0 a 5 volts, mayor a 2,5 volts se considera un 1 y menor se considera un 0, porque hay que poner un corte en algún lado. Claro. Porque nunca va a haber cambios abruptos de 0 a 5 instantáneos. No, todo esto tiene... Acá lo dibujamos hermoso, pero en realidad si vos lo ves cómo se transmite real, esto empieza a crecer, llega a un cierto valor y empieza a caer. A veces esta caída, este flanco que acá está recto, hace así, ¿sí? Y ese flanco cae ¿dónde? Dentro del espacio del cero, ¿sí? Entonces, si yo en el instante de decisión veo que esto es 2,5 o más de 2,5, chau, lo tomo como un 1. Y en realidad es un 0. ¿Esto qué es? Interferencia intersímbolo. Este símbolo está interfiriendo en el símbolo siguiente. ¿Está bien? Eso pasa en este tipo de códigos. En este tipo de código polar no es tan grave porque yo tengo valores positivos para los unos y valores negativos para los ceros. O bueno, acá está al revés. Positivo los ceros, negativo los unos. ¿Está bien? Entonces acá no hay mucho nivel de decisión, es decir, si el valor es negativo, está de 0 para abajo, es un 0, o en este caso es un 1, perdón, y si está entre el positivo hacia arriba, es un 0. Acá no le podemos errar.
Y tenemos la ventaja de que no tenemos componente continuo. ¿Por qué? Porque las dos continuas que pudieran aparecer se anulan entre sí, positiva y negativa se anulan, y no me queda valor de corriente continua. ¿Cuestión? Pero, profe, perdón, si en ese caso recibimos una cadena de 5 ceros, ¿no tendríamos corriente continua? Sí, Pero como son sí, probables, posiblemente en algún momento vas a tener 5 ceros, digamos, o 5 unos. Pero eso sería en la teoría. No, pero puede pasar. Puede pasar. En los sistemas telefónicos, yo siempre hago referencia a los sistemas telefónicos porque todo esto viene de los sistemas telefónicos. El canal digital de 64 kilobits, que vimos los otros días, es el canal telefónico de 4 kilohertz digitalizado, 64 kilobits. Todo se maneja desde ahí. Entonces, en los sistemas telefónicos, cuando ustedes hablan por teléfono, ya sea con el celular, con el teléfono fijo, cuando el otro les habla, cuando tu novia te está hablando, vos te tenés que quedar callado. No podés discutir. ¿Sí? Calladito. Ese calladito genera la transmisión de un montón de ceros desde tu lado hacia el receptor. Entonces vos estás transmitiendo ¿qué? Un montón de ceros. Estás desperdiciando ancho de banda, estás desperdiciando capacidad de canal, todo. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de transmisión, transmito todo cero. Porque estoy mudito porque está hablando mi novia. No la puedo interrumpir. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Sí, se entendió, sí, como que en la claro. práctica al venir muchos de un símbolo, digamos, se está desperdiciando. Porque no, justamente no se aprovecha esto que se cancelan las medidas. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate qué hacemos en lo que es la voz sobre IP. ¿Saben lo que es voz sobre IP? No, yo no sé qué, profe. No, ni idea. Bueno, es la transmisión de señales de voz sobre líneas de Internet. Las líneas de Internet no fueron pensadas para transmitir voz o para transmitir sistemas de tiempo real, es decir, lo que está pasando en el momento, sino más bien para transferir archivos y todo lo demás. Si a mí se me pierde una parte del archivo, pido retransmisión y me la vuelven a mandar y tengo toda la información completa. Pero si es señales de voz o señales de tiempo real, una señal de televisión o lo que sea, no podría pedir retransmisión si se me perdió una parte. ¿Está claro? Esos son señales de tiempo real. Entonces, las señales de tiempo real y de voz en sistemas de IP, que hoy están muy de moda, porque vos ponés un teléfono conectado a tu computadora, te conectás con Australia y hablás por teléfono con Australia y no gastás un mango, porque no le estás pagando ni a Telecom, ni a Telefónica, ni a nadie, simplemente estás utilizando una línea de Internet. Estás mandando señal de voz por Internet. Y eso no tiene costo porque yo ya estoy pagando el servicio de Internet. ¿Se entiende esto? Hoy hay muchísimos millones de líneas de voz sobre IP conectadas a los sistemas de Internet. Pero la ventaja que tenemos es que en el caso de lo que decíamos, que uno no esté transmitiendo, en ese espacio donde yo no transmito nada y lo único que estoy mandando, puedo multiplexar o sumar señales de otros canales y mandarlas por ahí. Fíjense que es posible en un canal de 64 kilobits, que vuelvo a insistir, era el canal de voz analógico de 4 kilohertz, puedo mandar hasta 10 señales de voz. 10 señales de voz. Quiere decir que por un único canal telefónico de 64 kilobits digitalizado, puedo mandar hasta 10 señales de voz. ¿Cómo hago? Y utilizando los espacios vacíos cuando no hay comunicación de un lado hacia el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y eso que, les vuelvo a reiterar, Internet no está preparada para transmisiones en tiempo real. Hoy por hoy,
con la calidad de las líneas de transmisión que tenemos, lo que es fibra óptica, en fin, todos los sistemas nuevos, satelitales y todo lo demás, se pueden hacer transmisiones en tiempo real, se pueden, funcionan bien, tienen un nivel de calidad aceptable, no es un canal dedicado porque puede ir por cualquier lado por internet, pero funciona bien. Bueno, acá tenemos este bipolar. Este bipolar también se lo suele llamar pseudoternario. Pseudoternario. ¿Por qué pseudoternario? Porque si bien acá dice bipolar, tengo un valor para arriba y tengo un valor para abajo, pero también estoy usando el valor 0. ¿Está claro? En el 0 transmito un 0 y después transmito un 1 para arriba, 0, 0, un 1 para abajo, un 1 para arriba, un 1 para abajo. ¿Para qué hago esto? Para mantener sincronismo. ¿Está bien? Si no, tendría que meter todos los 1, 1, 1, todos para abajo, todos para arriba, y estaríamos en esta misma condición del unipolar. Acá lo hacemos para arriba, para abajo y usando el valor 0 de tensión. Cuando viene un 0 de tensión, es decir, cuando no hay tensión, tengo un 0. Cuando tengo tensión positiva o negativa, tengo un 1. Por eso le llamamos pseudoternario, como si fueran 3 valores de tensión, que en realidad son 3. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Una pregunta. Yo sobre el AMI leí como un comentario que decía que al tener 3 valores de tensión para representar a 2 valores 0 y 1, como que cada signo transmitía menos información que el NRZ unipolar, por ejemplo. ¿Puede ser? Sí, desde ese punto de vista sí, porque estás usando 3 valores de tensión. Por eso ellos no lo llaman... ¿Es porque se usan, profe, 3 valores de tensión para 2 símbolos en lugar de 2 valores para 2 símbolos? Claro, acá estoy usando 3 valores. ¿Por qué? Porque el 1 puede ser positivo o puede ser negativo. Ahí tengo 2 valores. ¿Está bien? Y el 0 es 0. O sea que tengo 1, 2, 3 valores. 3 valores de tensión. ¿Cuántas variables mando? 2. O 0 o 1. Eso es lo que plantea el compañero. Por supuesto que esto tiene mayor ancho de banda que esto. Con la ventaja que este no tiene componente continuo. Y que mantiene sincronización. Porque salvo que venga una cadena muy grande de ceros, siempre voy a tener sincronización. ¿Qué es los códigos no retorno a 0 y con retorno a 0? Bueno, no retorno a 0, unipolar, componente continua, poca sincronización, prácticamente nula, ninguna capacidad de detectar errores. Y tenemos, crece a valores positivos, cae para hacerlo 0. El retorno a 0 es lo mismo, pero con la diferencia de que el pulso crece, llega a un valor y cae dentro del tiempo del bit. El tiempo del bit es esto, de acá hasta acá, de las rayitas fijas. ¿Está bien? O sea, desde acá hasta acá. Cae a la mitad del bit. Eso es retorno a 0. O sea, dentro del tiempo del bit, yo hago el tau más chiquito y lo hago caer dentro del bit. ¿Para qué? Para evitar interferencia intersímbolo, por ejemplo. Como cae el flanco decreciente del pulso, va a caer dentro del ancho del bit, por lo tanto no se va a meter en el bit siguiente y no va a generar interferencia intersímbolo. ¿Está claro? Sí, profe. Sigue teniendo los mismos problemas porque hay componente continua, hay ausencia de sincronismo en caso de muchos ceros, ¿sí? En caso de muchos unos no, el sincronismo aparece,
Pero en caso de muchos ceros, sí, es como si se cortara la transmisión. Y acá decimos, oh, se cortó la transmisión, ¿qué hacemos? No tenemos más. No retorno a cero, si bien dice no se utiliza en transmisión de datos. No, es cierto, no se utilizan porque ya dijimos todos los problemas que tiene este tipo de señalización, que es prácticamente la misma señal que sale de la máquina, ceros y unos puros, ya sea por arriba o por abajo, dos niveles de voltaje, lógica positiva, lógica negativa, como ustedes quieran. Tiene un componente de corriente continua, no compatible para algunos equipos y medios. Esa corriente continua ya les dije que es muy molesta en los sistemas de transmisión. Con retorno a cero, estamos en el mismo caso, con la ventaja, si bien esto tampoco tiene un elevado sincronismo, tiene componente continua, no tiene posibilidad de recuperar errores, pero me evitaría lo que es la interferencia intersímbolo. Entonces, volvemos a lo mismo. Códigos polares, retorno a cero, no retorno a cero, los bifase o pseudos ternarios también, y acá aparece el Manchester y el Manchester diferencial. Veamos. En un código puro de estos, si bien este no tiene componente continua, en los conectores o en los sistemas RS232 se utiliza no retorno a cero para un 1 entre menos 3 y menos 25 volt y un 0 entre más 3 y más 25. O sea, esto estaría entre 3 y 25 y este entre menos 3 y menos 25. Profe, y si vienen 0 volts, ¿a qué símbolo se le atribuye? Es que en este caso no puede venir 0 volt, porque no es pseudo ternario, no tengo 3 valores, tengo 2 valores de transmisión solamente. Positivo. No, pero dice que se usa, digamos, para cuando viene, se le asigna un 1 para cuando vienen entre menos 3 y menos 25 volts. Sí. Y se asigna un 0 entre 3 y 25 volts. Pero Sí. ¿qué pasa si viene un valor entre menos 3 y 3, que no está definido ahí? O por las capacidades propias del canal, digamos, del problema en sí, no pueden venir. Y ahí hay un error. Ahí te parece un error porque no es un valor... No está definido. No es un valor claro, no es un valor ni de 0 ni de 1. Ahí lo toma como error. ¿Se entiende? Lo descarta ese valor no existe. A mí mandame negativos o positivos. No me mandé 0. O 1 o menos 1. Porque no... O 2 volts, por ejemplo, claro. Claro. Tiene problemas de sincronismo. Bueno, solución parcial al problema, dice. Codificación no retorno a cero. El sincronismo se resuelve con transiciones para los unos que son más frecuentes que los ceros. Acá está lo que decía recién, no recuerdo quién era, pero dijo que había más uno que cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Invierto los valores de los unos. Pero acá tampoco puede aparecer un 0, porque acá seguimos manteniendo menos 3 y menos 25 y más 3 y más 25. Solución completa al problema 2, codificación con retorno a 0. El sincronismo se resuelve con transiciones a 0 en la mitad del bit, tanto para los 0 como para los 1. Vean, acá tengo una transición a mitad del bit, una transición a mitad del bit, transición a mitad del bit. Es decir, acá tengo sincronismo. ¿Sí? Tengo sincronismo siempre. No tengo componente continua y sí tendría la posibilidad de detectar errores. Alguna posibilidad de detectar errores porque al venir de esta forma los unos, si acá apareciera, como decía, una tensión 0, no es ni un 1 ni un 0. Acá hay un error. Utiliza 3 niveles de señal. Perdón, acá habría, si apareciera esto, sería un 0 y no un 1. Porque esta es pseudo ternaria. 3 niveles de señal y 2... el problema 1, ¿no, profe? ¿Cómo?
ahí en la polar con retorno cero se soluciona el problema el problema 1 de corriente continua, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, acá no tengo más nada. Pero acá no estamos hablando de componente continua porque fíjate que el nivel de tensión cero está a la mitad de los dos. O sea, el 1 es negativo y el 0 es positivo. O sea, acá no hay componente continua, pero no hay sincronismo. Ah, como decía ahí arriba, problema 1, dije, pensé que tenía. Sí, problema 1, corriente continua, dice, pero en realidad acá no hay corriente continua. Salvo que nosotros bajemos esta línea acá, entonces ahí sí. Ah, pero tiene que estar esa línea acá, porque esto es polar, está mal hecho esto. Esto es polar, si es polar es una sola tensión, no hay dos tensiones. Está bien la observación, o sea que la línea esa tendría que estar acá abajo. Abajo o arriba, cualquiera de los dos. Exactamente, abajo o arriba, lo hacemos para abajo o lo hacemos para arriba, pero no al medio. No al medio. No entendí eso último. ¿Qué no entendiste? Eso que acaba de decir que está mal en la representación. Y sí, porque acá dice polar, y Sí. polar era un único valor de tensión. ¿Se acuerdan? No, profe, es el unipolar. unipolar. Claro, eso no es unipolar. Pero polar, ¿qué Este era? tiene dos Sí. valores de tensión. Ah, polar como dos valores de tensión, está bien. O sea que estaría bien esto entonces. Pero si esto está bien, esto está mal. Sí, no sé por qué dice DC, Claro. la verdad. Bien, bien, bien. Los alumnos están súper despiertos y vivos hoy, no sé qué pasa. Están despiertos. Increíble. Probablemente, Como día lunes, han dormido bien, han festejado el Día del Trabajador, algunos, otros no. a lo mejor eso de corriente continua aparece como diciendo, bueno, se resuelve con los valores de -3 a -25 voltios y los positivos. Sí, digamos. también se puede interpretar así, ¿no? Sí. Bien. Y este ejemplo soluciona todo. Volvemos al Manchester. Polar bifásica Manchester. Codificación con Manchester hace lo mismo que RZ, pero con solo dos niveles de señal. Acá no hay vuelta a cero. El 0 tiene un valor, el 1 tiene un valor. Y lo único que define un 0 y un 1 es cómo está hecho. ¿Cómo está hecho? O sea, esto está hecho con un flanco descendente, ¿sí? Y el 1 con un flanco ascendente, pero todo a mitad del bit. O sea que siempre a mitad del bit me va a aparecer un flanco, ¿sí? Siempre a mitad del bit vamos a tener un flanco y eso me asegura que un sincronismo perfecto. ¿Está bien? Sí, profe. Un sincronismo perfecto. Sí, profe. Una pregunta. El hecho de que a diferencia del anterior, la discontinuidad del pulso, digamos, pasa de +1 a -1 en vez de +1 a 0, hace que la frecuencia de la onda sea mayor, por lo que necesita más ancho de banda, por eso está más desplazado en el gráfico de potencia. Sí, es correcto eso. Es más grande el ancho de banda. Eliminamos la componente continua, pero nos corremos hacia la derecha del espectro de frecuencia. Correrse hacia la derecha implica aumentar el ancho de banda. Gracias, profe. Profe, yo no entiendo por qué se lo clasifica como bifásico. ¿A cuál? ¿A este? Al Manchester, claro, a diferencia de los otros se lo clasifica como bifásico. ¿Y no tiene dos valores acá? Pero los otros polares también tienen dos valores, ¿o no? Sí. O sea, que esto también le podríamos, y si este dice polar bifásico Manchester. No, pero con los otros dos, con el polar RZ y el NRZ. Pero no veo cuál es la diferencia. Claro, por eso, yo tampoco. No, pará. No entiendo qué me estás preguntando. No te vayas a confundir con bifásico. los bipolares, que es otra cosa, ¿no?
Esto dice polar. ¿Sí? Polar, todos polares. ¿Por qué Manchester dice polar bifase? Porque si vos te fijas, el Manchester tiene transiciones de fase. Acá viene de arriba para abajo a la mitad del bit y acá va de abajo para arriba. Es decir, acá podríamos decir que estamos cambiando de fase, ¿sí? Esto es de arriba hacia abajo y esto es de abajo hacia arriba. Y es polar porque tiene un valor positivo y un valor negativo. No hay otra historia. Hola. Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Bueno, acá tenemos ahora los bipolares, el AMI, inversión alternada de marca, el B8ZS y el HDB3. Veamos. La codificación bipolar utiliza 3 estados, positivo, negativo y cero. Por eso decimos que estas son pseudo-ternarias, pseudo, como que alguien la define como ternaria. Entonces, ¿qué hacemos? De los valores estos típicos de 0 y 1, tomamos un valor 1, un valor 0, acá para representar los 0, un valor menos 1 para volver a representar un 1, es decir, alternamos las marcas de los 1. Uno para abajo, uno para arriba. ¿Para qué? Para mantener un poco más de sincronización. ¿Está claro? Siempre que viene un 1 para arriba, el próximo 1 va a tener que ser para abajo. Y en este caso, profe, también se podría dar que pase de más 5 volts a menos 5 volts y por ende se va a desplazar también un poco a la derecha, ¿no? Porque Claro. no va a haber una descontinuidad. No, acá no hay componente continua tampoco. Digamos, la diferencia, al usar bipolar se pierde el componente continuo, ese es bueno, pero se necesita más ancho de banda. Claro, sí, siempre, mira, Lo que se gana por un lado se lo pierde por el otro. Exacto, siempre hay que tener en cuenta eso. Lo que me ahorro o me gano acá, lo pierdo en otro lado, siempre. Bipolar AMI, no retorno a cero. Los bits se alternan entre valores positivos y negativos. En el término AMI, inversión de marca alternada, la palabra marca proviene de la telegrafía y significa un 1. ¿Por qué proviene de la telegrafía? Porque la telegrafía también es un sistema binario, ¿sí? No tiene ceros y uno, pero tiene ¿qué? Punto y raya. ¿Sí? Estamos lo mismo. Punto, raya. AMI se utiliza en comunicaciones de larga distancia, pero tiene el problema de sincronización cuando aparecen largas secuencias de cero. La técnica de aleatorización lo soluciona. Ya vamos a ver cómo es la técnica de aleatorización. Bipolar AMI o pseudo-ternario. Les repito pseudo-ternario porque en algún lado lo van a ver así. Y no retorno a cero, o sea, se mantiene dentro de los valores del tiempo de bit, la marca. En Manchester, que se usa para las LAN, la IEEE 802.3, que es la norma para redes LAN, se utiliza Manchester y se utiliza sobre cableado de UTP. Es adecuado para enlaces dedicados entre estaciones de LAN y no sirven para comunicaciones a larga distancia, ya que necesitamos un ancho de banda más grande. El Manchester es el que usa el ancho de banda más grande. La codificación bipolar AMI tiene un ancho de banda más chico y no crea componente de continuo. Sin embargo, una larga secuencia de ceros me genera problemas de sincronización. Se perdió la señal. Se puede usar AMI para larga distancia si se utiliza la aleatorización. Técnica que sustituye, miren esto, una larga secuencia de pulsos en nivel 0 con una combinación de otro sistema. El sistema insertará los pulsos requeridos de acuerdo a reglas de aleatorización definidas.
Estas técnicas son B8ZS y HDB3, que yo les dije que eran utilizadas por los sistemas telefónicos para transmisiones de larga distancia. Yo tengo esto, bipolar AMI, un 1 para abajo y después todo 0. Bipolar o pseudo ternaria. Dejemos esta y hablemos del HDB3. Mando un 1, mando el otro 1, mando 3 ceros, y cuando aparecen 3 ceros, con este caso creo que son 8, 9, no sé cuánto hay ahí, necesito hacer algo para no perder el sincronismo. Entonces, ¿qué se hace? Se genera esta marca, que en realidad, si ustedes ven, esta marca sería como si yo mandara un 1 y un 1. ¿Está bien? Pero ¿cuál es la diferencia en esto? ¿Por qué no se consideran 1 y 1? Porque vienen después de 3 ceros. No, pero después de 3 ceros puede venir un 1 también. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Por qué esto no lo consideramos unos? Como acá. Acá tengo un 1 para arriba, un 1 para abajo. Acá tendría que tener un 1 y un 1. Esta es la violación al código que introducimos para evitar esta larga cadena de ceros. Pero ¿por qué no los considero 1? Porque siguen siendo ceros. Por más que lo mande como un voltaje, la información que trae debería ser un cero. Pero ¿y cómo saben? El código hay una memoria de 8 bits que detecta cuando vienen los 8 ceros y cambia el valor. Y si recibe ese valor el receptor, lo pasa a una cadena de ceros, ¿o no? Bien ahí. Acá fíjate, hicimos un 1 para arriba, hicimos un 1 para abajo. O sea que este 1, si esto fuera un 1, tendría que estar para arriba. Claro, debería ser para arriba, se estaba viendo. Tendría que estar para arriba, está para abajo. Por lo tanto, el receptor que está analizando toda esta cadena dice, no, esto no es un 1. No, esto no es un 1. Esto es 0 y esto es 0. Se manda con la polaridad contraria, digamos. Claro, sí, pues el código es así. El código es así. ¿Está? Sí, profe. Bien. Esto es lo que se usa en transmisiones de larga distancia. Creo que lo habíamos preguntado en la clase teórica. Tiene que haber alguna especie de almacenamiento que vaya guardando la cantidad de ceros, ¿no? Generalmente podríamos analizar en el byte, o sea, en la palabra de 8 bits. No te olvides, digo que esto está digitalizado en 256 niveles, o sea, con 8 bits. Yo podría analizar cada 8 bits que llegan, cómo llegan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay otra violación al código. Fíjate, este está para arriba, este está para arriba. Si esto fuera un 1, tendría que estar para abajo. Profe, esa segunda B corta, ¿quiere decir que ahí termina como la violación general? Sí. O sea, diga, se arranca con una B corta y termina con una B corta. Claro. En realidad la B corta es el signo que tenemos. Sí, se pone B corta por la diferencia, para explicitar nomás, pero a fin de cuentas se transmite tensión. Sí. Profe, a mí no me queda claro cómo sabe que eso, la B corta y la B larga, cómo sabe que son ceros. Porque acá tenemos un 1. ¿Bien? Si esto fuera un 1, ¿cómo tendría que venir? Para arriba. Porque acá el 1 salió para abajo, acá el 1 tendría que salir para arriba. ¿Está claro? Sí. Eso es la alternancia. Un 1 para abajo, un 1 para arriba. Pero, viene un 1 para abajo. ¿Es un 1? No es un 1. El receptor está programado para que si recibe dos valores negativos consecutivos, este no sea un 1. Y este no sea un 1. Entonces dice, esto es un 0 y esto es un 0. ¿Y pero cómo eso puede hacer alguna diferencia en largas distancias? ¿En la qué? En largas distancias. Porque me mantiene el sincronismo. Acá lo que queremos es mantener sincronismo.
Por eso metemos Ah, bien, usos claro. extraños. Si yo transmitiera esto todo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, decimos, se cortó la transmisión. No recibo nada, ni una componente continua, nada. Se cortó la transmisión. No se cortó. Viene una larga cadena de cero. Por eso les dije que este sistema es el más utilizado, estos dos, en sistemas telefónicos. Y les aclaré por qué estas largas cadenas de cero. ¿Está claro? Claro, bien, muchas gracias. Ese es el problema. Largas cadenas de cero que me generan una señal como que no existe, como que se perdió. Por eso toda esta historia de las violaciones a los códigos y todo lo demás. Mantenemos el sincronismo. Una larga cadena de ceros es justamente porque, por ejemplo, cuando vengan, no sé, 10 ceros, 20 ceros, el sistema receptor va a pensar que se terminó la señal. Y no es que va a pensar, lo toma como que se cortó. Claro, claro. Y ya si hablamos de pensar, ya estamos hablando de inteligencia artificial y no sé si estamos tan de acuerdo. ¿Piensan las máquinas? ¿Usted qué opina? No pienso. Yo creo que Es una discusión bastante larga esa, profe, y son muchos autores hablando al respecto. Sí, señor, tenés razón. Depende de lo que consideres también como qué es pensar. Exacto. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, porque... una sola cita de Alexander Turing dice que la pregunta es muy trivial. ¿Eso dijo Turing? Eso dijo Turing. Tengo ahí el texto. No podemos preguntar eso porque somos unos estúpidos, según Turing. No, ahí le paso bien la cita. ¿Alan Turing o Alexander Turing? Alan Turing, perdón. Alan Turing. Ahí le paso bien la cita. ¿Quién era Alan Turing? Un matemático lógico, digamos. ¿De dónde? De Inglaterra, que descifró el código Enigma. No era de Inglaterra, Alan Turing era... Estadounidense. Nunca me acuerdo dónde era así. No, me estoy confundiendo. ¿No era indio? No, era británico. No, era británico, sí, tenés razón. Una pequeña cita. El libro se llama El ojo de la mente y es un paper de Turing llamado Los aparatos de computación y la inteligencia. Ya lo vamos a leer. Bueno, después si quieren paso ahí la foto del párrafo. Bueno, pasalo por el chat y después lo veo. ¿Puedo hacer una pregunta de Lami antes de que Dale. cambie tema? Vio que para el código para cuando tengo una cadena larga de ceros, lo que hace es mandar una señal correspondiente a un 1, pero del mismo signo, entre comillas, que el anterior, para que sepa que no es verdaderamente un 1. Pero el código ese no usa también la alternancia en las polaridades del 1 para detectar errores. Bueno, eso también sería un error. ¿Cómo sabes si es un error o si es justamente esto? Porque está bien lo que preguntás, pero acá tenemos dos valores, para abajo y para arriba. Generalmente un error no se te va a presentar así, te va a presentar en un solo bit. El error lo va a tener en uno. Por ejemplo, ¿vio los primeros 3 ceros? Sí. Si nosotros el 0 del medio lo convertimos en un 1, podría ser un error. Claro. Si ese 0 se me hace un... Y se viene para abajo, se me hace un 0. si este 0 que planteas vos se viene para abajo, es un error, porque no es no es un 1, y después sigue un 0. No, ¿sí? Pero si se hace para arriba podría ser una señal... Si se hace para arriba, ahí sí es un error puro, porque, mejor dicho, lo va a tomar como un 1, porque es correcto, ¿sí? Está con la polaridad distinta de la va a tomar como un 1, pero es un error. En cuyo caso habría que tener otro sistema de detección de errores como el bit de paridad o el código Hamming. Sí, bueno, después se hace todo eso. Pero está bien, pero lo que nosotros buscamos es tratar de encontrar los errores en el código de transmisión, no que después lo detecte.
por un bit de paridad o por un código de redundancia cíclica. Sin tener que meter más bits de los que ya hay, digamos. Claro, exacto. O sea, que los errores me los dé acá. Mirá cómo aparecen los errores. Si el R, si la velocidad de la información, depende de la velocidad de información y los errores que tenemos. Un ruido impulsivo. Esto se mete en el canal. Una descarga, un trueno, un encendido de un motor en una fábrica. Vos los cables de UTP, de la LAN, de la fábrica pasan cerca. Bueno, se encendió un motor, se produjo esto. Esto me anuló toda esta parte amarilla de bit. Si la velocidad es 600 bits por segundo, perdí 300 bits. Si ahora la velocidad es más alta, la pérdida de señal es mucho mayor. Se pierde 600 bits en el mismo instante de producido el ruido. Bueno, esto es un resumen de lo que vimos: la componente continua, la detección de errores, el sincronismo. Estos son los 3 valores que nosotros queremos mejorar en los códigos de línea. El ancho de banda, para qué codificar o por qué, y la eficiencia espectral. La eficiencia espectral ligada al ancho de banda, para qué codificar, por esto, por la detección de error, el sincronismo y la componente continua. Eso me da todos los tipos de códigos de línea que estuvimos viendo. Abrimos la ronda de preguntas. Profe, no es una pregunta, ahí pasé el link del paper. Con leer la parte 1 ya es como una introducción de todo el planteamiento del problema filosófico que hace Alan Turing. Bueno, lo vamos a estudiar. Se ve que te gustan las matemáticas, Marquito, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Buen ingeniero. El ingeniero que no sabe matemática no goza de mi consideración. No es por ustedes, yo sé que saben un montón. Ya aprobaron todas las materias de análisis matemático, todo lo demás. Sistema de representación. ¿Cuál es la que es difícil, Leo? Y depende de lo Comunicaciones. que te gusta a vos. Comunicación es la difícil, profe. Pero comunicaciones no es matemática. No tiene nada de matemática. Para mí no es matemática, es física. Por eso es difícil, profe, porque no tiene matemática. Ah, muy bien, muy bien. Es más fácil. Cuando uno habla de temas físicos y todo lo demás, es mucho más fácil plantearlo desde el punto de vista matemático que de la fenomenología en sí. Es verdad. Y la teoría de Einstein termina con C igual a mc cuadrado. En realidad no es así, es más grande, es más larga, pero digamos, resumida, E igual a mc cuadrado. Pero es todo matemática, todo un desarrollo matemático, no hay un solo dibujito. ¿O no? No, igual yo quería hacer un comentario con respecto a las difíciles de las básicas. A mí en lo particular, cuando salí del secundario, álgebra me destruyó totalmente. Me costó 2 años poder estudiarla. Y álgebra es fácil, digamos. Es fácil, pero tiene muchos temas y es muy abstracta. Y yo no estaba acostumbrado a esa forma de pensamiento. Pero al revés, análisis es más abstracto que álgebra. En álgebra se ven rectas planos, que es algo que uno está más familiarizado que con un límite y una derivada. Espacios vectoriales, bases, eso ya es más complicado. Claro, álgebra para mí se pone como más complicado al final. O sea, entramos en una discusión, me parece que mejor les dejo ahí el link, que sigan Claramente la nomás. más complicada es física, teórico, 1 y 2. Física teórico 1 es la más complicada de todas, de lejos. Bueno, el 1K6 sabe lo que habla. Bueno, no lloren, ya está en el tercero. Ya no pasaron esa etapa. Hablemos de comunicación y el año que viene de redes, van a tener redes, algo muy lindo también. No, y eso que en nuestra ingeniería no se ve física cuántica, tenemos que estar agradecidos que es nomás física moderna.
Eso es para el que quiera estudiar, lo lee. Mm. Sí, Leo, ¿vos estás en redes también? Yo estoy en redes. Ah, bueno, o sea que todos estos chiquitos van a ser alumnos Sí, tuyos también. después ya los voy a agarrar de nuevo. Está bien. Para cómo estoy en 2 de los 4 cursos, así que muy difícil que se escapen. ¿En qué curso está, profe? Por ¿Eh? las dudas. No, yo estoy a la mañana y en un curso de la noche, en el 4K4. Va, para no inscribirnos ahí. Claro, obviamente. Ya entendí la indirecta. Claro. Yo no estoy en redes, así que conmigo no tienen problema. Estaba en redes hasta que me corrieron, ¿Sí? me mandaron a comunicación y redes. ¿Comunicaciones? Y Ah, redes. con PRIM. Sí. Sí, en esa no estoy. Bueno, chicos, en serio, hagamos preguntas de esto. Así No, vamos profe, yo no terminando. tengo ninguna duda. Yo sí tengo una duda, profe. ¿Cuál? No me quedó muy claro en el tema del polar. Si siempre, digamos, la línea del cero va a la mitad, digamos, de la señal, tipo, va hacia arriba la señal y va hacia abajo el código. Sí, O sí. se puede ubicar esa línea de cero arriba, digamos, que quede solo los valores con pulso negativo, o la puedo ubicar abajo. ¿Cualquiera de las tres formas o solo tiene que estar al medio, digamos? No, pero son dos códigos distintos. Claro, O, ese es mi duda. o lo convertís en polar o en unipolar. Si vos modificás y lo haces todo positivo, todo negativo, es unipolar. Ah, bien, listo. Muchas gracias. Mais Profe, yo le había Sánchez. preguntado a Miralles con respecto a que sería lo mismo, esto de dónde está la línea del eje, digamos, si tiene que estar en el cero. Yo le he preguntado si la tensión positiva siempre tenía que tener el mismo valor absoluto, digamos, que la tensión negativa. Dígase, si podría variar de más 5 volt a menos 3 volt. Y me ha dicho que sí, que no había ningún problema. ¿Es Sí, correcto eso? sí, Digamos, sí, podría ser de más 5 a menos 3. Pero en dicho sí. caso, no se eliminaría el componente continuo. Se va a eliminar, te puede quedar Parcialmente. alguna componente residual, mucho Las más áreas, pequeña. claro, si las áreas positivas fueran de, no sé, hasta 5 volts y las negativas hasta menos 3, Te va a quedar ahí una pequeña claro. componente. Sí, está bien. No eliminás del todo la componente continua. Pero hay casos en los que se usa así. ¿Qué Profe, más? según la planificación, hoy se ve el trabajo práctico 3, ¿o me equivoco? Tipo de No, codificación y modulación. bueno, sí, eso es lo que estamos viendo. Por eso hablamos de todo eso. Pero ustedes no habían visto esto todavía. La hemos visto con Miralles, ¿Cuándo? creo que hace unas Hace un 2 par de semanas, pero semanas, a mí esta clase me más o gustó menos. para capaz que acentuar conocimientos. Sí, a mí me aclaró bastante varios conceptos, digamos. Pero bueno. Me parece bien que lo hayan visto con Miralle y hoy en realidad lo que nosotros teníamos es el trabajo práctico, el módulo 3, que es modulación y código de línea. Entonces, hicimos todo un repaso de código de línea. No vamos a pedir acá con Leo una devolución, ni le vamos a dar ejercicios para resolver de esto. Pero, o sea, no le estamos pidiendo. Por eso hicimos esta clase como un repaso de lo que fue modulación y de lo que es códigos de línea. ¿Y iría al parcial estos tipos de ejercicios? ¿Sí? En el parcial puede haber. Ok, gracias. Puede haber, todo puede haber. Profe, yo tengo una duda que no sé si entra mucho o sea, es sobre el código AMI y qué pasaría si en vez de 3 valores tiene 5 y tenemos dos valores de voltaje en positivo y 2 en negativo, y con lo mismo, y para lo mismo que hacemos, como hacemos con los unos, hacer con los ceros. No sé si se entiende. No, no entendí qué querés preguntar. ¿Un Que multinivel? en
en el código bipolar, el signo de los unos va alternando en positivo y negativo. Sí. Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a ese valor le decimos, le ponemos 5 volt, que vaya alternando entre 5 y menos 5? Eso para marcar los 1. Y para los ceros hacemos lo mismo, pero de 3 a menos 3. Sí, se puede hacer. Se podría hacer, pero generalmente cuando vos haces ese tipo multinivel, digamos, en el tiempo del bit, en el tau, en el tiempo del bit, lo que vos podés hacer es darle dos niveles de tensión distintos. Es decir, vos estás planteando de 0 a 5, ponele, positivo. Claro, para los 1. Entonces yo digo, la mitad del bit vale 3 y el resto vale 5. Hago como un escaloncito en el tau de ese bit. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahí? Mandando 2 bits. Entonces podría hacer una codificación de D-bit y poner el doble de la información en cada bit, cambiando los valores de tensión. Ah, ¿me entendiste ahora? La verdad que no. Me imaginé. Profe, ¿puede ser que cuando es multinivel se suele asignar, por ejemplo, un nivel de voltaje para cada, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, del nivel 2, digamos, 2 bits, no sé, se dice, no sé, para 0, 0, menos 1, para 0, 1, así como se asigna un voltaje para cada combinación posible? Sí, esos son códigos de D-bit. Códigos de D-bit. Acá, por ejemplo, ¿cómo era? Pérez. Sí. Pérez. Suponte acá este 1 ocupa todo el ancho del bit. ¿Sí? Todo el tau. Pero suponte que yo lo corte acá a la mitad y suba. Entonces acá tendría una escalerita. ¿Sí? Y en vez de ser 1, yo diría esto es 1, 1. ¿Está claro? Podría ser de acá para abajo un 1 a la mitad del bit y un 0. Acá tendría 1, 0. Entonces, en vez de transmitir bit, transmitiría D-bit en un código AMI, con dos niveles distintos para cada D-bit. Y ahí tau tendría menor valor, ¿no? Claro, estaría achicando el tau a la mitad. En realidad, el tau vale lo mismo. Lo que no vale lo mismo es el tiempo del bit. El tau es claro. Del 0 acá. Esto es el tau. Pero como yo lo divido a la mitad y en vez de mandar un bit acá, mando 2 bits acá, en realidad lo que estoy haciendo es reduciendo el tiempo del bit. Y eso hace que aumente el ancho de banda necesario para la señal, ¿no? Y sí, te va a medir cuando te aparezca acá un escaloncito, eso te va a aumentar el ancho de banda. ¿Pero aumenta la eficacia espectral, profe? ¿Disminuye? Y habría que sacar la cuenta. Capaz que habría que sacar la cuenta cuánto se va en el espectro y ver si aumenta. Probablemente aumente la eficiencia espectral. Porque se están mandando 2 bits por pulso, digamos. Claro, exactamente. Bueno, gente, si no hay más, nos vamos a comer algo. Sí, a mí ya me tengo que ir. También tengo que preparar la comida. Y bueno, sí, vos sos un chico obediente. Muy bien. Bueno. Nos vemos el viernes, chicos, no el miércoles. Nos vemos, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Suerte. Nos vemos, Juan. Gracias, profe.